Sigamos entonces viendo nuestro tema. Yo quisiera, como siempre hago, pues resumir brevemente lo que vimos la semana pasada y de ahí continuar a lo que sería el tema de hoy. La semana pasada habíamos visto que en sentido general el tema central fue el contentamiento y veíamos el contentamiento como una cura al déficit financiero sistemático que mucha gente tiene. Pueden haber razones para el déficit financiero, el déficit económico mensual, pero una de las razones principales por la que hoy en día la gente tiene déficits sistemáticos en sus presupuestos es debido a que no está contento con lo que Dios le ha dado. Y ese problema de falta de contentamiento con lo que Dios le ha dado lo lleva a querer vivir un nivel de vida por encima de los recursos que dispone y lo introduce entonces en un déficit sistemático en su situación financiera. Y decíamos que el contentamiento bíblico, a la luz de la palabra, venía de esta expresión autarques en el griego, que significa literalmente ser independiente o autosuficiente. Pablo le decía en Filipenses 4 que él era autárquico con respecto a las circunstancias que él estaba viviendo. Lo que significaba era que él era emocionalmente y espiritualmente independiente de lo que pasara con su situación económica. Él decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, he aprendido a ser independiente, a que mi estado anímico, emocional y espiritual sea independiente de lo que esté pasando en mi realidad económica. Sea riqueza o sea pobreza, dice él, yo he aprendido a contentarme, a ser independiente de lo que ocurra. Y eso es una virtud enorme para el cristiano. Y cuando uno obtiene, no quizás el contentamiento total, que yo creo que va a ser difícil obtener de este lado de la gloria, pero un buen nivel de contentamiento en su vida, uno verdaderamente experimenta como una especie de liberación de la carrera materialista de este mundo. El contentamiento es quizás la base para yo poder tener un presupuesto equilibrado en mi vida. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. La raíz de esa cultura, decíamos, la raíz de esa cultura del déficit era un materialismo que existe hoy en día. Y esa idea, el materialismo consiste en la idea de que la vida consiste en los bienes que uno posee. Esa fue una expresión que usó Jesús. En un momento dado, él le presenta una parábola a los judíos y le dice, miren este hombre que acumuló mucho y tenía grandes graneros, o más bien decidió hacer grandes graneros, y al final de que él hizo grandes graneros y derribó los que tenía y tenía bienes para muchos años, dijo él, Dios le dijo, necio, hoy mismo piden tu alma. Y Jesús comienza esa parábola diciendo, aun cuando un hombre tenga abundancia, la vida no consiste en los bienes que posee. Ahí no está la vida del hombre. La vida en términos de lo que el hombre es, su satisfacción, su plenitud, no está en los bienes. Pero el materialismo nos dice lo contrario. El materialismo es esa actitud hacia la vida donde tú supones o yo supongo que yo puedo lograr plenitud, aunque sea un poco de plenitud, teniendo, poseyendo, logrando, acumulando. Y cuando yo tengo ese tipo de actitudes en mi vida, pues yo estoy siendo un materialista. Ese materialismo entonces lleva a que mucha gente esté descontenta, lo que implica que como me siento depende de lo que tengo, y eso produce descontento y también produce otros males, y eso produce el déficit, que es lo que acabamos de decir. Decíamos entonces que el pasaje clave de Pablo, y ya con esto concluyo este resumen, está en Filipenses 4, y ahí veíamos 5 condiciones, para el contentamiento. En primer lugar, el contentamiento requiere la absoluta confianza en la providencia de Dios. Si yo no creo que Dios orquesta las circunstancias económicas de mi vida, yo voy a estar descontento. Si yo creo plenamente en que Dios orquesta las circunstancias de mi vida con un propósito en mi vida, entonces yo tendré mejor actitud y mejor disposición a aceptar lo que venga. Porque al final Él es el dueño y Él es el que decide qué me da, cuándo me lo da, cuánto me da y cómo me lo da. Y si yo me rebelo contra eso con una actitud de descontento, le estoy diciendo al dueño de los recursos, bueno, a mí no me parece que tú me has dado lo que yo necesito. A mí no me parece que tú me has dado lo que yo merezco. A mí me parece que tú no me has dado lo que yo deseo.
El descontento es un desafío a la soberanía y a la providencia de Dios. Y Pablo mostraba eso en Filipenses 4, del 10 en adelante. También Pablo nos indica que el contentamiento requiere de un aprendizaje, no es natural al ser humano. Él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por lo tanto, cuando vienen momentos de dificultad económica en nuestra vida, no lo veamos como una mera desdicha, sino como una lección de Dios para enseñarnos a que la vida no depende de los bienes que uno posee. Ahora, si no aprendemos la lección, pasaremos por ella de nuevo, ¿verdad? Eso tiene tanta lógica que hasta en el colegio pasa eso. Usted no te aprende la cosa del curso, usted vuelve a repetirlo. Eso tiene un principio bíblico detrás. Bueno, si tú no te aprendes la lección, Dios tendrá que ponerte otra vez en la misma prueba, quizás más intensa, para que aprendas la lección. Y aprendamos la lección, porque un padre amoroso quiere ver a su hijo crecer en todo sentido. Número 3, requiere también a estar satisfechos con poco. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza. Pero en otro pasaje Pablo dice, si tenemos con qué vestirnos y con qué comer, con eso estaremos contentos. O sea, el nivel de vida que Pablo requería para sentirse tranquilo, independiente de las circunstancias, era muy, muy poquito. A veces nosotros tenemos muchos deseos que confundimos con necesidades, y recuerdan que la semana pasada vimos que hay una diferencia entre deseos y necesidades, y Dios ha prometido suplir necesidades, no deseos, y a veces nuestro descontento tiene que ver con que Dios no ha suplido los deseos, aunque sí las necesidades, pero estamos descontentos, porque creemos y asociamos los deseos que tenemos con necesidades, que son dos cosas diferentes, y ya lo vimos la semana pasada. Y por último, número 4, requerirá de una absoluta dependencia de Cristo. De hecho, Pablo decía que él había aprendido el secreto. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese pasaje que mucha gente lo usa para cualquier cosa. Estoy corriendo un maratón y la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una carrera de carro, no sé, estoy haciendo un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente el contexto de ese pasaje es que las circunstancias que la vida me depare, buenas o difíciles, yo puedo resistirlas y puedo hacerle frente, porque cuando Cristo es prioridad en mi vida, Él me llena completamente y yo puedo hacerle frente a cualquiera que sea mi situación en la vida. Más que los desafíos deportivos que estamos enfrentando en algunas ocasiones. El contentamiento entonces es la cura o una base fundamental para la cura al déficit financiero de mi vida. Si yo no estoy contento con lo que tengo, con lo que Dios me ha provisto, yo voy a estar constantemente en la búsqueda de cómo suplir ese descontento, y en esa búsqueda me voy a meter en problemas económicos y financieros. Y uno de esos problemas en los cuales yo me involucro es la deuda, de la cual yo quiero hablar en el día de hoy. Habiendo hablado del contentamiento, hablemos entonces de la deuda, que sería como el resultado de no estar contento. El resultado de no estar contento es una vida financiera de deuda constante, de recurrir a la deuda de manera muy ligera, muy fácil, como que eso no es nada. Hoy en día hay una opinión generalizada de este tipo. La opinión generalizada es que, ¿cómo se ve la deuda? Miren, ahí en la primera columna yo le indico cómo la gente la ve. La gente la ve como un instrumento, como una oportunidad, como un privilegio, como un beneficio, como algo que refleja mi estatus. Y sin poner atención en la segunda columna, póngame atención primero para explicarle la primera. La publicidad nos dice hoy en día del sector financiero de los bancos, nos dice, oye, accede al crédito, accede a este préstamo, hay un préstamo preaprobado si tú vienes y lo solicitas simplemente. El tener crédito ya es un beneficio de los estratos económicos medios y medios altos. En Estados Unidos, como dijimos la semana pasada, es casi un diploma tener crédito. El que no tiene crédito en Estados Unidos prácticamente no existe, no tiene derecho a acceder a nada. La deuda, el instrumento de endeudarme, mucha gente lo ve como un beneficio, una oportunidad, algo que yo tengo que aprovechar. Y si me están dando un préstamo, hay que tomarlo. Esa es la idea, esa es la cultura de hoy en día. Hay que tomarlo, porque ¿cómo vamos a desperdiciar un dinero que me están prestando tan barato, a veces decimos, sin prácticamente ninguna garantía?
Y hay algunos que incluso, hay algunos ofrecimientos que incluso no importa tu historial de crédito, ven y te lo preaprobamos, no importa, no te preocupes. Y la gente ve eso y entiende que el crédito es una oportunidad, un beneficio. Y por lo tanto, cuando algo tú lo percibes como una oportunidad, ¿qué es lo que uno hace con las oportunidades? ¿Qué es lo que la cultura te dice? Aprovéchalas. Y por eso hay muchísima gente metida en créditos, en préstamos, que no necesitaban, pero que en su momento lo vieron como una oportunidad. Fue como un especial. Entonces lo cogieron, lo usaron, pero realmente no había la necesidad de hacerlo, pero se ve así. Entonces, dado eso, dado que la gente la ve así, ¿cuáles son las implicaciones de ver la deuda así? Bueno, que se quiere más acceso al crédito, hay políticas públicas, los gobiernos dicen hay que democratizar el crédito, como si fuera una cosa de vida o muerte. El crédito hay que democratizarlo, hay que bancarizar la economía, y esos son los términos técnicos que se usan. El no usarlo es un desperdicio, y para muchos no es motivo de alarma. Hay mucha gente que vive tranquilamente y duerme tranquilamente debiendo muchísimo dinero. No lo afecta, yo debo muchísimo dinero y eso no me altera en lo absoluto porque es un estado normal de hoy en día, es algo totalmente normal. Al contrario, que tú no has aprovechado ningún financiamiento, ningún extra crédito, fácil crédito, longa crédito, todas esas cosas. No, es raro, muy raro que la gente no lo use. Pero la opinión bíblica es distinta. La opinión bíblica, este es uno de los pasajes muy conocidos que habla de la deuda. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Claro, parte de lo que la cultura moderna nos ha dicho, nos ha hecho, es que como que esconde esa realidad de que no, yo no soy esclavo del banco. Ajá, seguro. No. Yo pago mi crédito, yo pago mi préstamo, el banco, yo no soy esclavo del banco. Deja de pagar un día para que tú veas si tú no eres esclavo del banco. Deja de pagar el préstamo del carro para ver si no te lo quitan. O el préstamo de la casa para ver si no te sacan. Tú eres esclavo del banco. Tú tienes un compromiso que hasta que tú no cumplas eso, tú te debes a ellos. Y ahí si tú no cumples ese compromiso, lo que implica que hay una relación de subordinación de mis finanzas a esa institución financiera. Todos los que están aquí, si han firmado contratos de préstamos, ya sea de vehículos o de carros o de viviendas o de préstamos de consumo, la mayoría tienen cláusulas de ajuste de las tasas de interés. Hay algunos que han firmado préstamos donde la tasa de interés permanece fija por 1 año, por 1 año y medio, por 2 años, pero nunca es por el tiempo indefinido del préstamo. O sea, nunca es que si te prestan a 5 te van a decir 5 años fija. No, nunca es así, porque es muy riesgoso para ellos. ¿Qué pasa si en el año que ya la tasa dejó de ser fija, la tasa sube, ellos te la suben, ¿y qué tú tienes que hacer? Tú tienes que pagar el préstamo. Tú eres esclavo, somos esclavos de la institución financiera y ella puede hacer con esa facilidad, así que se llaman los préstamos, esa facilidad que me han dado, lo que ellos entiendan. Y yo tengo que sujetarme al contrato que yo firmé con ellos, que muchas veces, obviamente, es un contrato, los que saben, los que están aquí que son abogados, que conocen de derecho corporativo, se llama un contrato de adhesión. No es un contrato que yo negocio. No, los préstamos son unos contratos de adhesión que, mira, ellos te dicen, ese es el contrato. Ah, pero a mí no me gusta. No, es el contrato. O lo firmo o lo deja. Un contrato de adhesión. Tú te adhieres o no. O lo tomas o lo dejas, pero tú no lo puedes cambiar. No es una negociación. Uno está subordinado a lo que el banco diga. Es así. Y de ahí entonces, fíjense cómo la palabra de Dios es actual. Es actual, lo que pasa es que lo dice con unos términos esclavos, ¿no? Eso no existe, esa categoría hoy en día, ¿no? El nombre no existe, pero sí la condición existe hasta cierto punto. Entonces, ese es uno de los pasajes muy conocidos que se usan. Otro pasaje que nos da una idea de lo que la palabra dice es: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos,
para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Dios aquí le está diciendo a Israel, le está haciendo una promesa a Israel de prosperidad económica. Y le dice, si tú me obedeces, todas estas buenas cosas te sucederán. ¿Cuáles son las buenas cosas que Dios le dice ahí al final? Tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Dios asocia su bendición sobre su pueblo con la no deuda. Aquí no hay una prohibición todavía, no hay una prohibición de la deuda, pero Dios asocia que la prosperidad bíblica es no estar en deuda porque la deuda supone una esclavitud y Dios no quiere a su pueblo esclavo de nada, quiere a su pueblo libre de estas cosas. Otro pasaje que es más indirecto, pero también lo dice, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Una de las cosas que se comienzan a perder en un hogar cuando las deudas están presentes y crecen es la armonía y la tranquilidad. Y eso es una forma indirecta de ver que la Biblia prefiere que nos mantengamos lejos de la deuda a menos que no sea estrictamente necesaria. Más aún, ¿quiénes conocen lo que es el concepto de fianza? El ser fiador de alguien. Cuando alguien te pide que sea fiador, algunos de nosotros que nos graduamos con crédito educativo, yo tuve crédito educativo y un familiar mío tuvo que firmar como mi fiador. O sea que si yo no pago, él paga. Y los fiadores solidarios son muy comunes en los préstamos, o sea, en los préstamos educativos o préstamos de vivienda o préstamos de vehículos, son muy comunes. Aún eso la Biblia se refiere a la fianza como lo siguiente: no estés entre los que dan fianza, entre los que salen fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama debajo de ti? Fíjense que lo que dice es que no des fianza si tú no tienes con qué pagar. Porque hay gente que firma como fiador, pero realmente no tiene una intención de pagar en caso de que el deudor falle. Ellos firmaron porque es un sobrino, es un primo, es un amigo que le pidió el favor. ¿Y cómo le van a decir que no al favor? Pero cuando el banco llama, mire, el primo dejó de pagar. Ah, no, pero eso no es problema mío. No, pero que usted es el fiador. Sí, pero que eso es un préstamo de él. Pero usted tiene que ser responsable, usted tiene que dar la cara. Ahora usted firmó como... Entonces, si vamos a dar fianza, tenemos que tener con qué pagar. Pero fíjense que este es un tipo de préstamo. Y aún ahí la Biblia dice, ten cuidado si tú te haces fiador, si tú no tienes con qué pagar. A pesar de esa visión negativa, la Biblia no la prohíbe. La Biblia no la prohíbe. La Biblia no dice no tomes préstamos, no te endeudes. De hecho, ahí no dice no des fianza. Dice que si no tienes con qué pagar, no des fianza. Ok. Romanos 13 incluso dice, no debáis a nadie nada, si el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Ese pasaje llevó a dos grandes hombres de la fe, a Charles Spurgeon y a Hudson Taylor, a pensar que la Biblia prohibía la deuda. Pero cuando lo vemos en su contexto, nos damos cuenta que no está prohibiendo realmente la deuda. Salmo 37, 21 dice, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. El impío pide prestado y no paga. Por lo tanto, el justo pide prestado y pagaría. O sea, el justo pagaría, el impío no paga. El problema del impío no es coger prestado. El problema del impío es coger prestado y no pagar. En el caso del justo, él va más allá. El justo coge prestado y paga, pero también es compasivo y da. No solamente que coge prestado y paga, pero sino que también da de lo que tiene a otros. Entonces, viendo ese resumen, esa perspectiva bíblica de la deuda, podríamos decir que se resume en lo siguiente. La perspectiva bíblica de la deuda pudiera resumirse en, aunque la deuda en sí mismo no es pecado, sus motivos pudieran ser pecaminosos y en otras ocasiones no es lo más sabio. ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué la Biblia opina así y de dónde sacamos esa conclusión? De que la deuda en sí no es pecado, pero sus motivos sí pueden ser pecaminosos y en otras ocasiones no es lo más sabio. Bueno, ¿por qué la Biblia opina así? Bueno, lo primero es que con frecuencia la deuda financia pecados. Esa es la realidad. El materialismo, manifestado en avaricia, envidia, ostentación, todo lo anterior, en ausencia del dominio propio, todo eso, si yo tomo un préstamo
para enrostrarle al otro lo que yo tengo o lo que yo he logrado, si yo tomo un préstamo simplemente por competir con el otro, si yo tomo un préstamo para comprarme un carro porque yo quiero tenerlo y eso es parte de mi avaricia y de mi deseo de ostentar y de tener y de acumular, yo estoy pecando y por lo tanto yo estoy financiando mi pecado con un préstamo. En ese caso, el préstamo es pecado. Fíjense que aquí hay una línea muy sutil. Lo que estamos hablando es que todo depende de la motivación del corazón. Y esa es una realidad en la vida cristiana en muchas situaciones. En muchas situaciones. A mí me han preguntado, por ejemplo, ¿y comprarse una cartera de $1,000 pecado? Me han preguntado eso. Hay gente que inmediatamente diría, oh, pero claro, claro que es pecado. Yo diría que si vamos a la Biblia y vemos lo que emana de la Biblia es, ¿por qué tú te quieres comprar una cartera de $1,000? Bueno, porque que imagínate, eso es lo que la gente tiene, pecado. No es que yo no pueda andar, eso es lo que yo siempre he usado, yo no puedo andar, pecado. ¿Y qué van a decir? Pecado. No, yo realmente, bueno, primero yo dispongo de los recursos, no sería para mí, pero también yo me la compro, pero yo me compro una cartera prácticamente para toda la vida. O sea, ni siquiera me compro la más vistosa, es para que me dure, porque yo no tengo tiempo para estar saliendo, es un médico que no tiene tiempo para estar saliendo. Cómprate tu cartera de $1,000. ¿Entienden? Entonces, hay muchas situaciones en la vida cristiana que dependen más de la motivación que del acto mismo. Y tenemos que tener eso pendiente. En este caso, la Biblia opina sobre la deuda. Cuando uno va a la Biblia, uno dice, bueno, tomar préstamos, bueno, depende. Si tú lo que estás financiando es tu avaricia, y tú estás financiando tu envidia, y tú estás financiando tu deseo de ostentar y de reflejar un nivel de vida al otro, y tú estás también haciendo caso omiso al dominio propio, o sea, no te estás controlando en tus deseos carnales de tener y de poseer y de lograr y demás, eso sería un pecado en ti. Abstente y crece en esa área espiritualmente y vence ese deseo pecaminoso con disciplina bíblica, disciplina espiritual, sujeto al Señor, sabiendo que Él es tu plenitud, que Él es nuestra plenitud y no lo que tenemos. Entonces esa es una primera razón por la que la Biblia opina del préstamo, de los préstamos como algo que puede ser negativo en la vida de alguien. La segunda razón es que presume del futuro. Santiago habla específicamente en un pasaje de que hay de aquellos que dicen del futuro, mañana iremos a aquella ciudad y haremos negocio y tendremos ganancia. Y le dice, eso es una arrogancia, pensar que está todo bajo control. Y muchas veces nosotros tomamos préstamos y lo podemos pagar, pero tienen que darse como 5 cosas para que yo pueda pagar eso. Me tiene que salir el bono que me dijeron a principio de año que me va a salir en noviembre, que está entre un 10 y un 20%. Y yo asumo, yo voy a coger este préstamo porque me va a salir un 20%, sí, porque a la empresa le está yendo muy bien. Y yo supongo el rango superior. Y supuse un rango superior y cuando vengo a ver el bono, hasta me dicen, mira, no va a salir nada. Porque la empresa la vendieron y ahora no se sabe en qué pie estamos parados. Yo presuponer cosas del futuro y hacer compromisos de préstamos suponiendo 3, 4 y 5 cosas que están inciertas, que no dependen de mí, dependen de Dios, es una arrogancia, es un orgullo, la Biblia lo trata así. Entonces por eso la deuda muchas veces es pecado también, porque es una arrogancia, es una presunción del futuro. Y la tercera razón, quizá la más humana, pero también está en la Biblia, porque cuesta. La Biblia, o sea, no es una buena mayordomía estarse endeudando constantemente. No es una buena administración de los recursos cuando la deuda para mí es como mi caja chica, que cada vez que me falta algo, una deuda, un extra crédito, un tarjetazo, o sea, siempre lo resuelvo con una deuda, pagando intereses, pagando deuda, pagando comisiones, pagando costos financieros, cuando lo puedo hacer de otra manera. ¿Cómo? Esperando. Mucha de la deuda en la que la gente se involucra, por no decir se mete, porque involucrarse es más como más pensado. Pero la deuda uno se mete en deuda. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Uno lo evitaría simplemente cultivando la paciencia, siendo paciente.
y se evitarían muchísimos problemas económicos. Yo le voy a poner un ejemplo de a qué me refiero con que la deuda cuesta. La deuda cuesta. Le voy a poner un ejemplo de comprar un vehículo. Y el ejemplo tiene dos grandes lecciones. O sea, habla de la deuda, del costo de la deuda también, de eso, pero habla también de la decisión de comprar un vehículo que muchas veces, mucha gente yo me he encontrado que no está muy clara con ese tema de comprar un vehículo. Ojalá me puedan seguir porque hay unos numeritos aquí que pueden resultar un poco confusos. Miren, esta flechita que ustedes ven aquí se ven en las dos pantallas, ¿sí? Sí, correcto. En el 2008, supongan ustedes que ustedes compraron un Honda Accord, ¿ok? En el 2008. Un Honda Accord en el 2008 costaba $42,000. Yo después lo voy a poner a pesos, ¿ok? En el día de hoy, ese mismo carro, tú lo compraste nuevo en $42,000. Ese mismo vehículo en el mercado, tú lo buscas por supercarros y vale $14,500, ¿ok? Pero supón tú que en esa fecha del 2008, el valor del vehículo en pesos era creo que fue al 40 que lo pasé, 1.680.000 pesos. Y lo financiaste en un 85%, lo que implicó un préstamo de 1.428.000 pesos. Aquí abajo están los cálculos del préstamo. Un monto de 1.428.000 al 11%, a un plazo de 5 años, da una cuota de 31,000 pesos mensuales, ¿ok? Eso es lo que tú tienes que pagar, 31,000 pesos mensuales por un préstamo para un carro de ese valor en un 85%. Cuando tú haces los cálculos de todo lo que tú pagas a través de los años, si la tasa de interés se mantiene en ese nivel por los 5 años del préstamo, tú pagarías de interés mensual 7,200 pesos. Pero cuando tú sumas esos 7,200 pesos en 60 meses, que son 60 pagos, de intereses tú pagaste, mírenlo aquí abajo, 434,035 pesos. Es decir, el 27% del valor del carro, por encima del valor, o sea, tú pagaste $42,000, el carro nuevo, pero tú pagaste un 27% más, llegó casi a 50,000 y pico de dólares por intereses solamente por intereses. O sea que el carro salió en 1.680.000 más los 434,000 pesos que tú estás viendo ahí. ¿Me estoy explicando? Ok, eso es un análisis. De ese análisis yo deduzco lo caro que es un préstamo. Y eso, que esto es un préstamo de un carro nuevo a un 11, que hay gente que se endeuda al 16 y al 18 y al 20, y eso aumenta, como dicen, exponencialmente. O sea que eso es un 11%, que es la tasa para préstamos de carros nuevos y una tasa relativamente baja por un periodo de 5 años. Ahí no estoy poniendo ningún otro costo adicional, porque cuando tú compras un carro nuevo, con un préstamo tú también tienes que pagar seguro full. Hay mucha gente que no tiene que pagar seguro full, sino que paga seguro de ley, porque un seguro full sale en 30,000 pesos anuales para un vehículo de este tipo. Y hay mucha gente que decide pues no tener seguro full. O sea que la compañía, al financiarte de esta manera, también estás obligado a comprar un seguro full, pero no está ahí en el costo. Entonces, adicionalmente a eso, miren lo que ha pasado, eso en el préstamo, pero miren lo que ha pasado también en cuanto a la pérdida del patrimonio. Porque yo puse ahí arriba, bueno, lo puse más adelante, pero lo vamos a ver más adelante. Miren lo que ha pasado con el patrimonio. $42,000 nuevo, $14,500 ahora, 6 años después. O sea, la persona perdió $27,500 en depreciación. Por sacarlo nuevo, quitarle los plásticos y usarlo por 6 años, pagó $27,000. O sea, $4,500 anuales, lo que significan, aquí está aquí abajo, 16,000 pesos mensuales de depreciación. A esos 16,000 pesos mensuales de depreciación, súmale los 7,200 de intereses y súmale, aquí yo puse sin mantenimiento, y súmale el seguro, y tener un Honda Accord en el 2008 comprado en $42,000 financiado te salen 50,000 y pico pesos mensuales, sin gasolina y goma.
No, yo puse sin mantenimiento, pero la gasolina no está incluida. O sea, fíjense lo oneroso que resulta comprar un carro en estas condiciones nuevo y demás. Entonces, o sea, el préstamo es sumamente costoso y a la adquisición de un vehículo nuevo es una inversión sumamente costosa también. Entonces, algunas recomendaciones que se deducen, porque esto es un ejemplo práctico de cómo nosotros podemos aplicar los principios que hemos venido aprendiendo. Recomendaciones, ojo, un vehículo es una inversión. Yo puse entre comillas, no es una inversión, es un gasto, ciertamente, pero yo tengo que hacer que parezca o que se acerque lo más posible a una inversión. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, considera comprar un vehículo usado, más o menos de 2 años de uso. Tú consigues un vehículo de 2 años de uso con 30,000, 40,000 kilómetros, que es prácticamente sin uso, a un 30 o 40% por debajo de su valor de nuevo. Esa es la primera decisión que tú puedes decir. En vez de comprar un vehículo nuevo, y ojo, interesante, las tasas de interés a las que te presta un banco si te vas a endeudar son prácticamente iguales si el vehículo tiene 2 años de uso. Prácticamente las mismas si tiene 2 años de uso. Si es más viejo, ahí ya hay problema. Pero si tiene 2 años de uso es muy, muy parecido. Pero al bajar 30 o 40% el valor de compra, ¿qué pasa con el préstamo? Ahora tú no tienes que coger 1.400.000 pesos de préstamo, tú puedes coger 600.000 pesos de préstamo, porque el carro vale 30, 40% menos. ¿Se fijan cómo estamos reduciendo? Tú vas a andar en un carro prácticamente igual, porque tú puedes comprar un Honda Accord de 2 años de uso, igualito al que tú vas, no le va a quitarlo. Ay, pero es que a mí me gusta ese olor de nuevo. ¿Está bien? Huélelo ahí. No, porque imagínense. Que el olor de nuevo, que el plástico, que la... No, a mí que un carro que se lo haya usado otra gente, eso como que, bueno, está bien. Entonces, número 1, decisión número 2, acuérdense que es un gasto, pero quiero hacerlo parecer una inversión lo más posible. Considera un vehículo usado de 2 años. Considera también un vehículo de alto valor de reventa. El mercado lo sabe, todo el mundo lo sabe. Tú vas a un dealer, ¿cuáles son los carros que más, que cuando tú lo vas a vender, más mantienen su valor? Más mantienen su valor. Los carros, primero carros japoneses. Y dentro de los japoneses están este y este. Ay, pero que yo creí que se ve tan lindo aquel. Bueno, ve, cómpralo, ve, que tú lo sacas de la distribuidor y te vale 50, la mitad menos de lo que tú pagaste. Entonces tenemos que pensar, somos mayordomos de los recursos del Señor, no somos dueños, no es que lo que tú quieras que tú te vas a comprar, tú tienes que andar en un vehículo, tú tienes que moverte, tienes que andar en un vehículo, okay, el dueño te da permiso para eso, pero compra un vehículo que garantice lo más posible la inversión. ¿Se puede hablar de marcas aquí? Miren, por ejemplo, no hay marcas que no se pueden, yo creo que hay marcas que el cristiano no puede comprar. No diría el cristiano, el que quiere más o menos manejar sus recursos con cierto criterio no debería comprar, porque hay marcas que el valor se le cae y tú lo que tienes después no vale nada, lo tienes en la mano, no vale nada y perdiste una gran cantidad de dinero. Inicial lo más alto posible. Tú quieres comprar, o sea, ya no tienes el dinero para comprar un vehículo, tienes que financiar, pero búscate algo lo más cercano posible a tu inicial para que el financiamiento sea lo más bajo posible. Y después tú brincas a otro, después que tú pagues ese, tú brincas a otro y los gastos financieros los vas manteniendo bien controlados. Número 4, considera el costo de mantenimiento. No es lo mismo mantener un carro europeo que mantener un carro japonés, no es lo mismo. Pero que si yo me compro no se sientan ofendidos ni nada, pero yo me compro un Mercedes Serie C y me vale lo mismo que un Toyota Camry. Sí, a la compra, ve a cambiarle una banda de freno a un Mercedes-Benz. Yo tengo un amigo que tenía una guagua Mercedes-Benz y mira que él tiene los recursos. Y entonces algo le pasó a los discos y demás, entonces le fue a dar mantenimiento y lo llamaron y le dijo, mire, señor fulano, hay que cambiarle los discos a la guagua. Hay que cambiarle los discos, pero esa guagua, sí, hay que cambiarle los discos, lo dobraron los discos, no se pueden rectificar, no se pueden rectificar. Es tanto. Pues mira, no le ponga la mano a la guagua, déjala ahí, que yo tengo otro plan con ella. Literalmente, él la buscó la guagua, la puso en venta, la vendió y compró un vehículo con un costo de mantenimiento mucho, mucho menor. Es que no se puede. No se puede. Entonces considera eso, no es el carro que más te guste, es el carro que más garantice su valor, que tenga un costo de mantenimiento, que haya pieza.
Mire, recientemente yo cambié un vehículo y andaba buscando un vehículo más o menos práctico también con esta característica. Y sucede que me gustó un Nissan Teana, muy bonito, para el valor, muy bonito, un carro japonés que mantiene su valor, pero hay un hermano de nosotros aquí que trabaja en la Santo Domingo y yo antes de comprar el vehículo le digo, fulano, dime de ese carro. Ah, excelente vehículo, pero no hay pieza. Ah, pss. Pero hay gente que lo compra. Hay gente que dice, no, yo lo pido a Miami, no sé qué, y eso me llega, y que yo me voy a meter en ese lío, a gastar dinero en eso, habiendo aquí muchísimos vehículos que están la pieza en todas las esquinas. Señores, buena administración de los recursos. Amortiza tanto como puedes también, o sea, no tienes que quedarte, si cogiste un préstamo 5 años, no tienes que quedarte 5 años pagando religiosamente todo eso. Te entró un doble sueldo, abona 30, abona 20, para que vaya bajando los gastos financieros y lo que era de 5 años se transforma ahora en un préstamo de 2 años y medio, 3 años. Cuando tú vienes a ver, si tú consideras todo eso, este cuadrito que acabamos de hacer aquí, ese cuadrito toma otro matiz totalmente diferente. Pero ¿qué pasa? Miren, esto es un vehículo, ¿verdad? En ese vehículo se perdieron $30,000, casi $30,000. Pero supón tú que en tu vida de adulto, desde los 30 años a los 60 años, tú has tenido 6 vehículos. Si en los 6 vehículos, tú compraste 6 vehículos nuevos, hiciste eso mismo, tú perdiste 6 por $30,000, tú perdiste $180,000, perdiste en tu vida productiva. $180,000 en un apartamento, 2 apartamentos de hecho. Y tú coges $180,000 y lo pones al 10% o al 11% en bonos de Hacienda, por ejemplo, aquí, y te producen ¿cuánto? Calcúlenlo. Tú vives de eso. Comprando carro en tu vida productiva, compraste 6 vehículos y perdiste $180,000. Y eso que yo estoy haciendo el análisis con un Honda Accord. Si tú metes ahí un análisis con un Mercedes-Benz o con una Land Rover o con un Volkswagen o una cosa, esos números se multiplican. ¿Entienden? Entonces son cosas que tienen un impacto de por vida en la vida económica de la gente. Comprando carro en la vida perdiste $200,000. Yo no sé ustedes, pero yo no me puedo dar el lujo de perderse $200,000 porque me gusta un carro que vuela nuevo. No, en la vida no, en la vida no. Yo tengo hijos que educar, hijos que ayudar, tengo también una vejez que financiar, que eso viene por ahí. Tenemos que ser previsores, tenemos que ser buenos mayordomos. Esto es un puro ejemplo de cómo manejar el tema de la deuda en el caso de un vehículo. ¿Es legítima la deuda? Entonces, habiendo hablado de eso, bueno, pues no vamos a coger deuda. Bueno, en algunos casos la deuda es legítima. Número 1, la deuda es ilegítima para exceso de gastos. Si tú tienes un exceso de gastos en tu vida, exceso de gastos, te quiere ir de vacaciones, quiere comprar ropa, quiere cambiar el carro, quiere hacer ese tipo de cosas que son gastos, que no te queda nada, ninguna propiedad, ningún activo que tú puedas revender o tú puedas reutilizar en el futuro, eso es un gasto. Puede ser que en un mes uno tenga un exceso de gasto y uno dice, wow, me pasé del presupuesto y tú usaste un poco de tus ahorros porque no previste. Pero si tú ves que tú tienes un exceso de gasto sistemático en tu vida, como mayordomo de los recursos de Dios, tú tienes que decir, espérate que hay un problema, tú tienes que ordenarte, hacer uso de tu dominio propio, de tu criterio entonces y poner en orden las cosas que están en desorden. Para eso, mucha gente sencillamente continúa sus excesos de gastos suponiendo que la situación económica mala que están experimentando es temporal. El negocio tuvo bajas ventas, no, eso es temporal, déjame coger una línea de crédito. El negocio sigue con bajas ventas, eso va a pasar, déjame cogerle a fulano, mira, préstame un dinero, yo te pago un 20, pero todavía tú puedes pagar los préstamos, pero llega un punto que si tú sigues suponiendo que el descenso en tus ingresos, en tu negocio, en lo que haya pasado en tu economía, o tu esposo o tu esposa perdió su trabajo y ahora hay un ingreso menos, no, pero eso es temporal. Y lo temporal se convierte en algo largo, cuando tú vienes a ver, tú acumulas varios millones de pesos en deuda sin darte cuenta. Exceso de gastos. Eso es un problema y mucha gente entra en deudas precisamente porque no toma las decisiones a tiempo, no se disciplina a tiempo, no se ordena a tiempo, no es un buen mayordomo, no es un buen administrador. Porque si ustedes tuvieran una empresa y tuvieran a una gente ahí a cargo de esa empresa y esa empresa comienza a caer en déficit, ustedes son el dueño, ¿qué ustedes esperan que el administrador haga? Que ponga eso de una vez en orden cuando hay déficits o no. ¿Y por qué nosotros no actuamos así? Porque no nos vemos muchas veces como los mayordomos del Señor. Pensamos que somos los dueños y hacemos lo que querramos. No, Dios espera de nosotros que nos movamos rápidamente y con diligencia a resolver esos excesos de gastos. Número 2,
compras significativas. A veces por compras significativas o inversiones significativas también hay deudas en la economía familiar, y yo voy a hablar de eso en un momentito. O en tercer lugar, por situaciones imprevistas, desempleo, salud, accidentes, lo que ocurra, situaciones imprevistas que me producen a mí un problema de déficit. Ahora bien, si las deudas que yo tomo están en la parte de arriba, ahí hay una ilegitimidad o invalidez de la deuda. Yo no tengo permiso de parte de Dios de yo financiar mis excesos. Dios no me da permiso. Yo lo que tengo que hacer es hacer ejercicio del dominio propio y controlar mis excesos, porque puede ser que mis excesos se deban a que yo no quiero bajar de estatus, yo no quiero dar esa impresión. Imagínate, eso es lo que nosotros siempre hemos hecho, siempre salimos con los muchachos de vacaciones afuera, y ahora imagínate cómo le dice uno eso, como alguien me dijo a mí, ¿cómo yo puedo vender ese vehículo si ese vehículo representa mi estatus? Yo no puedo retroceder. Bueno, tú puedes retroceder, tú no quieres hacerlo, pero tú pudieras hacerlo. Entonces, cuando se trata de eso hay una ilegitimidad. Entonces, mientras, si en esa, digamos, en esas tres razones, mientras nos acercamos a las otras razones, hay cierta legitimidad también para la deuda. Si yo tengo que endeudarme porque mi hijo se enfermó y realmente yo no tenía los ahorros suficientes para cubrir su situación y yo tengo que buscar un préstamo familiar, yo tengo que hacerlo, porque ¿qué puedo hacer? Eso fue algo que yo no preví, fue algo que se salió totalmente de mi control, fue algo que yo no... Y sencillamente se presentó. Un papá que se enferme también, que requiere una atención médica costosa y que bueno, que haya que buscar un dinero, pues yo lo tengo que hacer. Me caí desempleado y ya yo he hecho todos los ajustes posibles, sabidos y por haber. Ya no hay forma de yo cortar, pasar hambre. Mientras yo pueda, yo puedo seguir tomando deudas, tengo que ser sabio qué tipo de deuda yo voy a conseguir, que no sean deudas onerosas o costosas, y a veces me tendré que humillar frente a algunos acreedores para decirle, mira, me está pasando esto, yo necesito tal cosa o necesito mejores condiciones, mayores plazos, porque esto es lo que hay. Entonces, hay cierta legitimidad. Cuando yo compro una casa o un carro, digo que hay cierta legitimidad porque la vivienda es una necesidad. Y yo puedo tomar hasta donde mis recursos me lo permiten, quizá vamos a hablar un poquito más adelante de eso, yo puedo tomar un cierto préstamo para comprar una vivienda, siempre y cuando yo respete una serie de condiciones. El vehículo, ya yo hice un ejemplo del vehículo. Yo tengo que buscar un vehículo, bueno, busca un vehículo lo más económico posible, si no tienes el dinero completo, busca un vehículo usado, busca un vehículo de bajo mantenimiento, busca un vehículo económico en su consumo, para que entonces tú vayas suave y puedas amortizar a final de año 30, 40 mil pesos y tú puedas salir de eso rápido. Pero a veces no pensamos así. Entonces, hay cierta legitimidad en ciertas deudas dependiendo de lo que estemos financiando. Yo quería poner ese criterio porque, como dije al principio, la Biblia no nos prohíbe, pero nos da ciertos criterios para nosotros manejarnos. Y si la deuda sencillamente es un financiamiento de mis excesos y de mis pecados y de mis apariencias y de mi deseo de ostentar, yo tengo problema. Pero si mi deuda entonces obedece a razones de peso, a razones familiares, y yo habiendo hecho todo lo que puedo hacer, entonces pudiera tener el permiso bíblico para yo incurrir en ciertas deudas con ciertos criterios. Miren cuál es la tormenta perfecta de la deuda. Yo le llamo así a esta situación. La tormenta perfecta de la deuda. Todo comienza con que mucha gente está consumiendo más de lo que necesita y vive su vida. Yo he visto mucha gente en esta condición, gana bien, tiene un buen ingreso, pero no tiene nada guardado, no tiene ahorro, no tiene previsión, el carro que tiene lo debe, el apartamento que tiene lo debe, las vacaciones que toma las financia. Y todo lo financia, hasta los cumpleaños de los niños a veces lo financia la gente, literalmente, la inscripción al colegio la financia la gente. Pero ganan bien y ustedes lo ven comiendo en restaurantes y dándose una vida relativamente de un nivel alto, pero no tienen nada guardado. Consumen más de lo que necesita, sencillamente, producto de su falta de contentamiento y su falta de dominio propio. Ahí hay un problema de carácter, que la gente no toma las decisiones que debe tomar, pero así vive, consumiendo más de lo que necesita constantemente, regularmente, no en déficit, pero no tiene reservas. ¿Qué pasa? Si a eso tú le sumas entonces ahora
un nivel de compras significativas, o sea, ese nivel de consumo regular alto, vienen estos excesos en compras significativas, compras por encima del nivel, producto de la avaricia y del orgullo y de la ostentación y de la falta de identidad, la gente se sigue metiendo más profundo en los problemas. Y si a esas dos cosas, tú le sumas lo siguiente, que viene aquí en el tercer lugar, estos imprevistos. Vienen imprevistos. O sea, imagínese una persona que gana bien, pero comienza a hacer compras excesivas, ¿ok? Y viene la desdicha en su vida y se le presenta el desempleo o se le presenta la quiebra del negocio o se le presenta la enfermedad de un hijo o se le presenta un choque significativo que no puede cambiar el vehículo o se le presenta una combinación de factores. Ahora sí es verdad que la persona, tú la viste bien hace 6 meses y ahora está literalmente que no dispone de un centavo, al contrario, debe muchísimos recursos. Esa es la tormenta perfecta para los problemas financieros. Ese ciclo es dominado por una falta de piedad o de virtud en el carácter de la persona que vive contrario a los principios de la palabra de Dios. Es una persona que vive en excesos, que vive más allá de lo que puede, que vive sin prever, que vive presumiendo del futuro, que vive comprando sin razonar, comprando por gustos más que con la mente. Y en esa mala mayordomía, en esos excesos, entra en un problema financiero mayor en su vida. ¿Qué debo hacer yo, por ejemplo, para yo mantenerme libre de estos problemas financieros? Hay que trabajar en 2 frentes, hermanos, en 2 frentes. Aquí ya me acerco a la parte de propuestas y soluciones de cuando esta es la realidad de mi vida. En primer lugar, yo necesito, vamos a llamarle así, una estrategia espiritual que está dirigida a cambiar los patrones y hábitos que me condujeron al problema en el que estoy. Si yo no hago eso, yo no voy a hacer un cambio duradero y permanente en mi vida. Y luego de una estrategia espiritual, yo necesito una estrategia financiera para enfrentar los problemas en los cuales me encuentro. ¿En qué consiste la estrategia espiritual para la salud financiera? ¿En qué consiste? En primer lugar, yo necesito arrepentirme de mi mal manejo, de mi irresponsabilidad, de mi falta de dominio propio, de mi avaricia, de mi egoísmo, de mi envidia, de mi materialismo, de todas esas cosas que me han introducido a mí en estos problemas financieros que tengo. Aún yo no padezca de avaricia o de materialismo y demás, pero fui un irresponsable en el manejo de mis recursos. Como yo les decía hace un tiempo, que yo me he sentado con gente que tiene problemas financieros y le pregunto, bueno, ¿cuál es tu presupuesto mensual? ¿Cuánto tú gastas? Para comenzar por algún lado, a ver dónde están sus déficits y cuánto es su faltante. Y la persona se así mira para arriba. Yo se lo dije, esto no es bromeando. Contando el colegio de los niños, sí, contándolo todo. Y lo que le pasamos a la mamá de sí, contándolo todo. Y hace así, no sabe. Yo digo, bueno, esta persona no sabe cuánto gasta mensualmente. Hay gente que le he preguntado, ¿cuáles son tus ingresos mensuales? Déjame ver, contando los intereses, sí, contándolo lo que te ingresa mensualmente. Más o menos, tienen un rango, pero no saben. Una persona que no sabe cuánto gasta con certidumbre, más o menos en su vida, y cuánto le ingresa, eso pasa mucho con la gente que tiene negocio propio, ¿no? Porque yo cojo del negocio lo que necesito. Es un desorden, porque tú tienes que tener un tope, tú coges ahí lo que tú necesitas y tú lo otro es parte del negocio, esa no es tu caja chica. Pero vivimos así. Entonces, aún no padeciendo de problemas de avaricia ni de ostentarle a otro, hay gente que vive en un desorden. Y eso también es un pecado, porque es una mala mayordomía. Yo estoy manejando los recursos del Señor sin ningún tipo de cuidado y de criterio. Entonces, yo necesito, en este aspecto, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí no venimos a una clase financiera para decirnos que nos arrepintamos, para decirme que nos arrepintamos. Pero realmente en el ámbito de las finanzas y de la mayordomía y del manejo económico de nuestras vidas, nosotros hemos cometido mucho pecado. Pero como eso es lo normal, nosotros pensamos que sencillamente no hemos tenido la estrategia correcta. No.
Ha sido una debilidad de carácter que ha estado ahí, presente por pecado en nosotros. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname. Yo he sido un irresponsable, un desorganizado, yo he sido un avaricioso, yo he sido un orgulloso al presumir del futuro, yo he sido todo eso, un envidioso, yo he estado compitiendo con los demás, yo he querido vivir por encima de lo que mis posibilidades me lo permiten. Perdóname, ayúdame a yo identificar todo esto y a comenzar ahora a trabajar con principios bíblicos. Necesito arrepentirme primero de mi situación. Segundo, honra a Dios con tus bienes. En medio de este desorden hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que significa diezmo, ofrendar regularmente a Dios, a la obra de Dios, no sabe. Y habrá más adelante un capítulo donde yo le voy a dedicar un tiempo extenso a este tema, pero simplemente le digo que una de las razones por las que yo entiendo Dios impuso el diezmo en su pueblo Israel en su momento era para enseñarle al pueblo que su Dios era Dios y no el dinero. Y una de las formas en la que yo someto mis finanzas al señorío de Cristo es diciéndole, yo te voy a dar regularmente esto, a la iglesia, a las misiones, a la obra de Dios, porque tú eres mi Dios, no el dinero. Hay otras razones que no voy a entrar en eso ahora, como les dije, porque más adelante lo voy a... Pero tiene que haber una honra a Dios con los bienes materiales. Número 3, esto es parte de la estrategia espiritual, considérate mayordomo y no dueño. Ahora ubícate, ya lo vimos eso en el primer día que vimos, que abrimos este curso. Considérate mayordomo y no dueño. ¿Y cómo maneja el mayordomo los recursos? Como él quiere, no como el dueño quiere. Entonces yo tengo que ahora comenzar a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con los recursos? Si careces de sabiduría, pídela, ora por eso, Santiago lo dice. Y si no te llega la sabiduría como tú quisieras o de la manera tan específica que tú quisieras, pide consejo. Vas a comprar un carro, una vivienda, vas a hacer una inversión, tienes un problema económico de presupuesto, pide consejo a gente que está capacitada para ello. Podemos ser nosotros los pastores, pueden ser líderes de grupos pequeños que también tienen ya una práctica de manejo financiero fiel, pero busca sabiduría. ¿Qué hago, Señor? Y llévate de lo que el consejo te diga. Conténtate con lo que el dueño te da. Esto es parte fundamental de la salud financiera. Conténtate con lo que el dueño te da. Él decide darte 5, qué bueno, Señor, que me diste 5. Tú entiendes que yo necesito 5. Y estoy contento con eso. Y por último, entiende que los verdaderos tesoros se acumulan en el cielo y no aquí. Acumulando nadie va a ser feliz. Eclesiastés, Salomón decía, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y Pablo más adelante le decía a Timoteo que el amor al dinero es raíz de todos los males. Donde codiciándolo muchos se turbaron con muchos dolores y con muchas aflicciones. Entonces eso es la estrategia espiritual. Eso, hermanos, es lo que va a permitir que yo cambie mis patrones y mis hábitos en mi manejo financiero. Ahora yo voy a la estrategia financiera. Después que yo haga eso y considere eso, no tengo que hacerlo completamente, tengo que comenzar a caminar en esa dirección. Ahora, ¿qué hago para no caer en problemas de deuda? Bueno, honra a Dios con tus bienes. ¿Para qué? Para decirle al dinero, tú no eres mi Dios, sino el Señor. Ahora voy a hacer algo aquí. Esto es lo más complejo quizá que yo haya dicho en toda la noche. Gasta menos de lo que ganas. Gasta menos de lo que ganas. Vimos la semana pasada o antepasada, vimos todo un tema de eso. Eso es difícil. Adecuarte a tu presupuesto, a tus ingresos, a tus posibilidades. Eso es difícil. Por alguna razón, casi siempre las necesidades exceden los ingresos, las necesidades percibidas por nosotros, lo que nosotros entendemos que son necesidades. Pero tenemos que ser creativos y comenzar a pensar fuera de la caja. No, yo no puedo pagarle ese colegio a los muchachos. Pues cámbialo. Cambiarlo de colegio. Sí. ¿Tú no lo puedes pagar? No lo puedo pagar. Cámbialo de colegio. Hay otros colegios más económicos. No, pero imagínate, o sea, yo no sé cómo resolver el problema de la tarjeta. Tengo una deuda de 200,000 pesos. Tú tienes un vehículo, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Bueno, como 800, 900,000 pesos. Véndelo y cómprate uno más económico. Vender el vehículo, sí. Cosas así.
pensar fuera de la caja. Entonces, gasta menos de lo que ganas, requiere que comencemos a revisar críticamente cada cosa. Si no te está dando lo que tú ingresas, comienza a ver cada cosa críticamente. Todo, dónde vives, cuánto paga de alquiler, o cuánto paga de cuota, cuánto paga de préstamo, la gasolina que gasta el carro. Si el carro es muy consumidor, véndelo, comprate algo más económico. El colegio de los muchachos, el tipo de carne que comen, los arroces, la salida de noche, dónde desayunan los domingos, todo eso. Los viajes anuales a vacaciones, dónde que se entretienen, todo eso. Comienza a ver críticamente todo eso y ajústate a lo que se te ha dado. El dueño es que dice cuánto que se te va a dar. Eso implica presupuestar. Eso hay que verlo con la pareja. Con la pareja, hombres y mujeres, trabajando como un equipo, como una familia, porque el presupuesto es como dicen los que hacen políticas públicas, el presupuesto es un instrumento del desarrollo. Y es una verdad para la familia también. Si el presupuesto se hace de manera individual y no se hace de manera conjunta, hay problemas en el matrimonio. Porque el criterio de uno no es el criterio de otro, y el otro va a pensar que me dejaron fuera porque tú quieres hacer lo que tú quieras con el dinero, pero el dinero es de los dos. Pero yo soy el que lo gano, sí, pero es de los dos. Porque la Biblia dice que uno es una sola carne en Cristo. Y si yo soy una sola carne con mi esposa, aunque yo gane todo el dinero, ella también es dueña. No, yo no estoy de acuerdo con eso. La ley lo dice. La ley, no la Biblia, la ley lo dice. Que el dinero que tú ganes en comunidad de bienes es de los dos. O sea que si te vas de la iglesia porque tú no estás de acuerdo con eso, no es que, bueno, por la ley también te lo dice. Tú vas a tener que ir del país, no sé a dónde. Implica presupuestar en pareja. Esto es un ejercicio conjunto. Ahorra con intención, no lo que sobra, como ya vimos el capítulo la semana antepasada. El que ahorra lo que le sobra no ahorra. Hay que ahorrar una propuesta, una intención de ahorro y sujetar todo lo demás a eso. Compra bíblicamente. ¿Recuerdan cómo vimos la semana pasada? ¿Cómo se compra bíblicamente? Primero, la primera pregunta, ¿lo necesito? Segunda pregunta, ¿por qué lo necesito? Tercera pregunta, ¿lo necesito ahora? Cuarta pregunta, ¿hay alternativas más económicas? De eso que necesito, por la razón correcta, lo necesito ahora, ve a ver si es más barato en otro lado, de otra manera, otra alternativa. Y compremos bíblicamente. Número 6, prohibido pagar intereses, sobre todo en deudas ilegítimas. Sobre todo en deudas ilegítimas. Que me están dando 6 meses sin intereses, pero ahí no hay intereses, pastor. ¿Qué respondemos a eso? Pero ahí no hay intereses. ¿Cuál es? Entonces, o sea, eso no hay que pensarlo, eso sencillamente se toma esa oportunidad. Un sofá de 50,000 pesos en Ilumel, o un vehículo, un vehículo no lo dan sin intereses, pero hay otras cosas, muebles y demás sin intereses, estufa, electrodomésticos sin intereses. ¿Cómo deberíamos analizar eso? Bueno, es cierto que sin intereses, porque los intereses lo absorbe el comerciante, es cierto que sin intereses. Pero si yo me endeudo a 12 meses sin intereses, ¿ok? Para un televisor, primera pregunta, ¿un televisor es una necesidad? Descartado. Ya. La primera pregunta lo eliminó. Pero vamos a suponer que sí, que tú entiendas que un televisor es una necesidad y que lo tienes que comprar ahora. Y que sí, que por la razón correcta y que no, es el más barato de la bolita. Lo compras, ok, pero tú asumiste que tú vas a tener tu nivel de ingreso por los próximos 12 meses y que tú vas a poder pagar ese préstamo sin interés que te acaban de dar. ¿Por qué no esperar 12 meses, acumular el valor y a los 12 meses, más tarde, tú vienes y compras el televisor quizá más barato porque ha bajado la tecnología? Como les digo, muchos de los temas de deuda es paciencia, es esperar el tiempo, es disponer de los recursos. ¿Por qué? Porque si a los 6 meses sucede que tú perdiste el empleo o tu negocio donde tú vives tuvo una mala racha,
tú no tienes compromiso con Corripio ni con nadie de pagar ningún televisor. Tú tienes incluso los fonditos ahí que venías ahorrando e incluso ahora lo usas para otra cosa necesaria. Pero ese tipo de razonamiento que necesitamos, prudencia, comedimiento, andarle de lejito, es cuando sea estrictamente necesario bajo ciertos criterios. Y no sigas la corriente, eso de que sí, que te conviene, que es la mejor facilidad, que es la mejor condición. No sigas la corriente, toma tu decisión basada en los principios que tú entiendes son los más apropiados que hemos estado viendo. Por último, y aquellos que tienen problemas financieros en este momento, que tienen problemas de deuda de diferente índole, yo me refiero a un problema financiero, no al que está pagando adecuadamente sus compromisos financieros. Lo ideal es que salga de eso lo antes posible. Mi recomendación sería, trate de ahorrar y de tomar los bonos y los dobles sueldos y demás para amortizar por encima de la amortización habitual, para que ese préstamo en vez de 5 años se le reduzca. Si es que no tiene penalidades, porque hoy en día la gente firma los contratos y no se percata que también las penalidades de amortización anticipada, o sea, cuando tú quieres pagar el préstamo antes, te dicen no. Si usted lo va a pagar antes, tiene un costo, tiene un financiamiento. Es una de las cosas que yo, en el pasado, porque ahora mismo, gracias al Señor, no tengo deudas, pero cuando compré un departamento hace años, esa fue una de las cosas que en ese momento era posible cambiar. Yo dije, yo quisiera que la cláusula de penalidad por amortización anticipada, no tenerla, porque yo quiero amortizar antes. Y un préstamo de 15 años, mi esposa y yo, gracias al Señor, lo pagamos en 5 años. Pero ese es entonces, me refiero a gente que tiene problemas, que tiene deudas atrasadas, tarjetas atrasadas, préstamos atrasados. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, sigue la estrategia espiritual y aquella que ya acabamos de decir para no caer en nuevas deudas. O sea, acabamos de ver estrategia financiera y estrategia espiritual. Número 2, organízate. Lo que debes y tus flujos. Hay gente, eso me ha pasado también. Pastor, yo tengo problemas financieros, de deuda y no sé qué. ¿Cuánto tú debes? No vine con eso hoy. Tengo que prepararlo. Es frecuente que cuando la gente se comienza a enredar, en algún punto del camino ellos dejan de contar. Eso no es un relajo, eso es así, eso es algo psicológico, una defensa para no ver para allá. Ellos dejan de contar, ellos saben que tienen un problema, un lío, pero ellos no han visto de qué tamaño es. Literalmente, ellos no saben a cuánto ha llegado la tarjeta, a cuánto ha llegado, ellos no saben. Y cuando tú le dices, ¿cuánto tú debes? No, yo tengo que sentarme, tengo que hacer un cuadro y mandárselo. A mí me ha pasado con frecuencia eso. Entonces, organízate, lo que debes y tus flujos. Con tus deudas, esto es más o menos lo que se requiere. Pongo aquí entre paréntesis cirugía plástica. Ese es el término técnico para cortar la tarjeta de crédito. Usted coge la tarjeta y la pica. Si es un problema en tu vida, tú la picas y sales de ella y pagas en efectivo todo lo que debes pagar en efectivo. En primer lugar, mi recomendación, da la cara con tus acreedores, con aquellos a los que tú le debes, da la cara. Explícale lo que te pasa, explícale tu intención de pago y te vas a sorprender que muchos de ellos van a hacer concesiones al tú expresar la intención de pago. No todos, pero algunos de ellos. Segundo, págalo. Estos son cosas sencillas, cada caso necesita un análisis, pero paga lo más caro. Hay gente que, no, yo quiero pagar eso para salir de eso, no, pero esa es la más cara. No es la más cara, aquella es la más cara. Bueno, paga esa, que la más cara es la que más carga financiera te representa, sal de eso. Y después vas con la otra. Paga lo más pequeño también. En varias ocasiones se me ha presentado, hay gente que tiene tarjetas llenas, 3 y 4 tarjetas llenas. Entonces lo que hacen es que pagan el mínimo en cada una y la mantienen todas, están todas llenas, pero están todas al día, porque se paga el mínimo. Pero cuando tú pagas el mínimo de una tarjeta de crédito, tú no estás amortizando nada, tú estás pagando el mínimo para que no caiga en mora. Entonces no va a acabar nunca de pagar la tarjeta, nunca, porque nada más paga los intereses y no amortiza capital. Entonces a varias personas le he dicho, tú tienes que ir a donde tus 3 bancos a los que tú le debes y decirle que tú tienes una intención de pago y estás haciendo un plan, pero tienes esos 3 pagos que tú haces a 3 tarjetas, tú tienes que concentrarlo en una y pagar esa y bajarla y llevarla a 0 y después tú vas a la otra, pagar esa, porque si tú pagas el mínimo en cada una, quizás sumando los mínimos de las otras, tú puedas amortizar algo esta.
y así vas bajando y así reduces. Entonces a veces es mejor pagar lo más pequeño. ¿Cuál es la deuda, la tarjeta que menos tú debes? Esa, concéntrate en esa para que la limpie y vete después a la otra y vete después a la otra. Esa es una alternativa. Número 4, considera la venta de algo que poseas, lo que sea que poseas, hasta una computadora. A veces es válido, depende del nivel del problema. Hay gente que tiene problemas que decirle que vende una computadora es como que se te rían también, pero hay gente que no considera vender nada, no, imposible, yo no puedo salir de eso, es un bien familiar, eso tiene un valor sentimental, pero ven acá, o sea, hay un problema aquí mayor y tú estás considerando los sentimientos, o sea, hay decisiones duras que tomar. Piensa también en cómo generar más, sé creativo y ve cómo generar más. Como ustedes se fijan, hermanos, en el tema de las deudas, hay que trabajar intensamente. Aquí hay algunas cosas que yo las voy a pasar, ya está como anexo para que ustedes simplemente las consideren. Algunas recomendaciones de deuda, no a la deuda de consumo, especialmente de la tarjeta. Yo puse ahí entre paréntesis, en República Dominicana, la tasa promedio de financiamiento para las tarjetas es 60% anual. 60% anual. ¿Perdón? Sí, no, eso es actual. Era un 100, eran 92, 94, 100%, 60%. Sí, es el costo del financiamiento. Eso no incluye comisiones, renovaciones y otro tipo de cargos que ellos tienen. Miren, por ejemplo, en esta, déjenme ver si, aquí ya se puede ver, ok. Aquí hay un cuadro, no sé si se ve ese número. No se ve. De este lado se ve. Bueno, no se va a ver. Por ejemplo, fíjense, lo azul, perdón, lo anaranjado es el costo de financiamiento y lo azul son las comisiones. O sea que al 60% que yo le dije, hay un tajo todavía que yo no lo estoy diciendo, que son comisiones que los bancos cargan también por el uso de tarjeta. Eso es solamente un ejemplo de cómo la banca a través de las tarjetas de crédito drena completamente a los clientes. Es algo exorbitante. Yo hice un cálculo, si tú tomas un peso en enero en una tarjeta de crédito y lo mantienes durante todo el año, digamos pagándole el mínimo, esa deuda crece, perdón, si no le pagas el mínimo y se va acumulando, esa deuda crece en más de un 80%, aunque la tasa es de un 60%, pero crece más de un 80% por la forma en que ellos calculan los intereses. O sea que no a la deuda de tarjeta de crédito, no a la fianza a menos que puedas asumirlo, no a la deuda para inversión si no estás cubierto. O sea, hay gente que se endeuda para invertir, pero pastor, esto es una inversión. Sí, pero si la inversión en la que tú estás haciendo puede tener una pérdida de valor o de depreciación que no te cubre tu deuda, la deuda que tú tomaste originalmente, no es conveniente, es un riesgo, es una exposición, le llamamos nosotros los economistas. Entonces, yo quería dejarle esas cosas también. Hay otras cosas, pero no puedo cubrirlo todo en un solo día. Así que el Señor les dé sabiduría y dirección y nos ayude a manejar esto como Él desea.